innovación en el sector agroalimentario. Será moderado por el doctor Rodolfo Félix Carballo Garnica. El doctor Carballo es especialista en economía agrícola, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura. Cuenta con una maestría en economía agrícola del Colegio de Postgraduados y un doctorado en economía agrícola por la Universidad de Illinois. En el sector público ha sido asesor del director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y del subsecretario de Planeación de la Zagarpa. En el ámbito internacional ha participado en proyectos con la FAO, el Banco Nacional de la República Dominicana, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. También ha laborado en los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, durante 13 años. Actualmente ocupa el cargo de director de Inteligencia Competitiva Sectorial del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOSIR, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus áreas de especialidad son el análisis prospectivo del entorno macroeconómico e internacional, el análisis del sector rural, el financiamiento para el desarrollo con énfasis en instrumentos de administración de riesgo en redes de valor, la evaluación de proyectos de desarrollo y análisis de la rentabilidad y competitividad de agronegocios internacionales. Cedemos la palabra al doctor Carballo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al IICA y a la Zagarpa haberme conferido el honor de estar aquí entre ustedes. Y cuando digo entre ustedes me refiero no solo a los señores ponentes, sino a todo el público, el auditorio, porque lo que yo creo que todos tenemos aquí en común es que queremos precisamente buscar opciones y acciones positivas para nuestro sector. Y quisiera yo, para comenzar un poco, platicarles una historia muy pequeñita de un país. Este es un país que está localizado en el norte de Europa, es muy chiquito, tendrá máximo una población de 16 millones de habitantes, el tamaño no excede al estado de Guanajuato, no tiene casi recursos naturales, pero es el segundo país exportador de productos agropecuarios más importante del mundo, solo superado por Estados Unidos. Y este país que está en Europa, este país que no tiene todo lo que muchos países tenemos, lo que sí tiene es a sus técnicos, a sus científicos, a sus empresarios, moviéndose por todo el mundo y moviéndose llevando su producto principal, que es la esencia del éxito que precisamente se manifiesta en esta posición de estar exportando 77,000 millones de dólares. El país es Holanda y el producto que venden es conocimiento. Pero no solo conocimiento en un sentido de investigación, sino, y lo más importante, exactamente en el sentido que este foro ha manejado. Cómo el conocimiento se transforma en innovación, la innovación se transforma en negocio, el negocio se transforma en producción de riqueza y al final del día, cómo se convierte en lo que llamaríamos mejores condiciones de vida para este sector que todos queremos. Y precisamente en este contexto de que para mostrar que en México, en América, no cantamos mal las rancheras, también nosotros tenemos ejemplos y tenemos testimonios de cómo hacer innovación tecnológica y quisiera comenzar presentándoles al doctor Fernando Vaz. Él es originario de Chile, es ingeniero agrónomo, cuenta con una maestría en administración de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y es doctor en filosofía por la Universidad de Minnesota. Durante los últimos años, el doctor ha desarrollado el tema de espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, enfocado a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y creación de empresas, incluyendo los aspectos de liderazgo y trabajo en equipo. Y quisiera mencionar una parte que sentimos que es crítica porque refleja la preocupación que todos tenemos y es nuestra juventud. Él ha trabajado en nuevos métodos de enseñanza y capacitación, tanto para alumnos universitarios como profesionales, especializándose en la facilitación y moderación de reuniones de grupo. Y como producto
de su trabajo como académico en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile, ha surgido más de 20 emprendimientos innovadores entre alumnos. Yo quisiera presentarles al doctor para que nos hable precisamente sobre cuál es el modelo de las innovaciones agrarias en Chile. Doctor, si es tan amable. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este seminario por el honor que me han conferido al invitarme a esta presentación. Y voy a intentar en este periodo de tiempo tocar los aspectos más importantes y principales del modelo de innovación agraria en Chile. Algunas cosas van a quedar fuera, pero sí me interesa darles una mirada general de en qué estamos en este momento y cuáles son las cosas que vienen hacia adelante. Primero vamos a hacer una breve descripción de Chile y su contexto para la innovación. A continuación, el Sistema Nacional de Innovación. Posteriormente, la innovación en el sector en particular, el sector agroalimentario y forestal. Y, en cuarto lugar, los próximos pasos que estamos dando en este momento. Lo primero es que todos ustedes reconocen cuando uno habla de Chile y su geografía que es como un espagueti largo, porque cruzamos una buena cantidad de miles de kilómetros a lo largo de Sudamérica. Por lo tanto, nos encontramos con climas muy diversos y con condiciones muy distintas. Y lo que ustedes pueden ver ahí es que en la zona norte de Chile es donde se encuentra el desierto de Atacama y donde tenemos la principal riqueza, que es el cobre, y que tiene una importancia esencial en la innovación, y lo van a entender por qué en un rato más. En la zona central es donde se producen la mayoría de los alimentos, y ahí es donde está concentrado el sector frutícola, uno de los sectores que nos llena de orgullo por su empuje y lo que ha logrado a través de innovación en los últimos 20 o 30 años. Posteriormente, en la zona centro-sur, la industria maderera, que también constituye un sector muy importante para nosotros. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, nosotros hablamos del sector agroalimentario y forestal. Y finalmente, la acuicultura en el sector más al sur, más austral de Chile, en que la industria de la salmonicultura se ha convertido en los últimos 20 años en uno de los sectores más pujantes e innovadores de nuestra economía. Algo importante que les quería mostrar aquí es sobre la economía chilena, que nuestra intención es que cobre velocidad, y aquí lo que les muestro es que desde 1985 Chile ha experimentado un fuerte crecimiento por sobre el promedio de Latinoamérica, como lo pueden ver entre el año 86 y 2009. Sin embargo, la tasa de crecimiento, si dividimos ese periodo en dos, pasó de una velocidad liebre en la primera mitad del periodo a una velocidad tortuga en la segunda mitad. Y efectivamente nuestras metas en este momento, nuestro target son llegar a un 6% o más en los próximos años, a partir de este año. Y sobre todo, si ustedes ven, el tema de la productividad total de factores es donde hemos tenido, yo diría que un retroceso si ese periodo lo dividimos en dos, y ustedes pueden ver que entre el año 98 y 2009 la productividad disminuyó. Y nuestro target es volver a mejorarla a una tasa de 1.5%. Puesto que no solamente el crecimiento nos interesa por el tema de desarrollo económico, sino que queremos para el año 2020 llegar a un ingreso promedio de $23.000 per cápita. Hoy día estamos alrededor de $14.000-15.000. Por lo tanto, es un desafío en el cual estamos trabajando. Por lo tanto, nuestras principales fuentes de crecimiento, inversión y en particular productividad a través de innovación. Ahora quiero contarles respecto al sistema de innovación de Chile y cómo han ido evolucionando las políticas a lo largo de los distintos periodos, partiendo por
el año 90, esa primera fase entre el año 90 y 95, que la llamamos fase de siembra. La verdad es que en esa fase lo que se hizo fue desarrollar algunos instrumentos que por primera vez ponían a disposición del sector privado fondos competitivos, y no solo del sector privado, sino que de centros tecnológicos, de universidades. Dos programas en particular, un programa de ciencia y tecnología y el FONTEC, que era un fondo de desarrollo tecnológico, en que habían fondos competitivos para trabajar en proyectos de innovación de cualquier índole. Y aquí es importante que ustedes van a ver que en el transcurso de este caminar por el proceso o la evolución de políticas, no diferenciamos entre políticas para el sector en particular respecto de los demás sectores, sino que siempre estuvo todo coordinado, o intentamos que estuviese coordinado entre todos los sectores. En el siguiente periodo, que lo llamamos diferenciación institucional, entre el año 95 y 2000, surgieron nuevas herramientas, nuevos instrumentos, pero ahí la intención era poder diferenciar los instrumentos dependiendo, entre ellos surgió la iniciativa Milenio, nuevos principios para los fondos. Yo diría que claramente en esa época la intención era buscar y desarrollar iniciativas que tuvieran un impacto sobre actividades públicas, más bien bienes públicos en ese periodo, y así es como surgieron. No se perdieron los fondos previos o los instrumentos anteriores, sino que se incrementaron. Entonces, a partir de una primera fase en que había una inversión de alrededor de 155 millones de dólares, la segunda fase se agregaron más de 350 millones adicionalmente. Después pasamos a la tercera fase de política mixta de diferenciación entre el año 2000 y 2005, en que ahí el foco estuvo en particular en áreas transversales. Entonces se crearon una serie de programas que lo que pretendían era financiar innovaciones en áreas no especializadas en particular, sino que en biotecnología, en tecnologías de información y comunicaciones, las TICs, en producción limpia, aspectos que cubrían las distintas áreas y que las atravesaban en general. Y así como ustedes pueden ver, surgieron una serie de iniciativas, y a partir del año 2005, yo diría que la trayectoria hacia atrás lo que generó fue, por primera vez, que en la agenda política del Estado la innovación apareciera como un tema relevante, cosa que cuando partió no había ocurrido, pero por la misma evolución que tuvimos, el ámbito político empezó a mirarlo como un elemento clave e importante dentro del desarrollo de las políticas del país. Por lo tanto, a partir de esa época, hablemos del año 2005 en adelante, aparecen dos grandes iniciativas que se las voy a comentar más en detalle, pero yo diría que a partir de este diagnóstico que se hizo el año 2005 y cosas que no les van a sonar demasiado extrañas a todos ustedes. Primero, una baja participación del sector privado sobre el gasto en investigación y desarrollo, alrededor de un 35%, no más, y la tecnología se introduce a través de la compra de bienes de capital importados. Segundo, gran parte de la investigación y el desarrollo es financiado por el gobierno y desarrollado por universidades, dominado por un conjunto de 7 universidades. Y debo decir que también, no está incluido ahí, pero los centros tecnológicos, en particular el INEA, fue o sigue siendo un actor muy relevante en este ámbito. Pero ¿qué nos pasó? La gobernabilidad y coordinación de las agencias era muy débil, y ya les voy a comentar cuáles siguen siendo las agencias que están involucradas en este tema. Y en particular porque las prioridades eran definidas en forma descentralizada, por lo tanto había una falta de coordinación importante. Además, una combinación de políticas desbalanceada. El foco en la investigación y desarrollo, en vez de la difusión de tecnología y el emprendimiento tecnológico. Esquemas de financiamiento basados en proyectos en vez de programas.
soporta la investigación y desarrollo empresarial a través de cofinanciamiento, no reembolsable en la mayoría de los casos, y no a través de deducción de impuestos, e instrumentos fragmentados y poco focalizados, a través de una deficiente articulación entre el sistema de innovación y el desarrollo de sectores productivos. Esto lo que generó fue yo diría, dos iniciativas importantes. La primera de ellas, la creación del Sistema Nacional de Innovación chileno, que el año 2005 se crea el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y ahí ustedes pueden ver los dos elementos claves. Primero, proponer una estrategia de innovación para 12 años adelante y actuar como un consejo consultivo del presidente de la República en temas de políticas, de innovación, de ciencia y tecnología, desarrollo y otras que tuvieran que ver con estos ámbitos. Y también, aquí viene el tema clave para nosotros, se crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, el FIC, a partir del impuesto al royalty minero administrado por el Ministerio de Economía. Porque yo les decía que el cobre tiene un rol importante en esto, porque a partir de, yo diría, el año 2005-2006, cuando se crea este royalty a la producción de cobre de Chile, el objetivo de ese royalty fue destinado exclusivamente a este Fondo de Innovación para la Competitividad, y que permitió, pues les voy a mostrar un gráfico en un minuto más, que los fondos para innovación se incrementaran en forma muy importante. Y además en 2007 se crea otra instancia, el Comité de Ministros para la Innovación, que tiene una función de coordinación, que era una de las grandes debilidades que habíamos observado en el diagnóstico. Desde la perspectiva de, yo diría, la estructura, ustedes ven ahí que el Consejo Nacional de la Innovación actúa como un ente asesor del presidente de la República, pero son 3 los ministerios los que a través de agencias manejan los recursos o administran este tipo de recursos. El Ministerio de Economía, a través de una agencia que se llama Innova Chile, el Ministerio de Educación, a través de 2 fondos, pero en particular el fondo FONDEF, y el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Y abajo ustedes pueden ver cuáles son los actores a través de los cuales estas agencias promueven la innovación: la industria y el sector productivo, personas naturales, y en particular aquí, cuando hablamos de personas naturales, el sector agroalimentario es muy importante porque ahí es donde están los agricultores, universidades e institutos tecnológicos. Lo interesante es que en este sistema no hay una cuota de fondos de innovación para los distintos sectores, sino que son todos fondos concursables, y de alguna manera el FIA es la única agencia especializada en el sector agroalimentario. En cambio, Innova Chile y FONDEF financian a todos los sectores, y si uno ve en qué ámbitos están financiando ellos, el 40% de sus fondos, que son bastante más que los que tiene FIA, son en nuestro sector. Por lo tanto, necesitamos estar muy coordinados porque ellos también están contribuyendo al sector agroalimentario. En particular en este sector, yo les mencionaba que FIA es una fundación de derecho privado, pero que administra recursos públicos. Y si ustedes recuerdan, en la mañana, cuando el doctor Jansen habló de uno de los proyectos que estaban desarrollando, la verdad es que para nosotros ese es un proyecto muy importante, puesto que es un proyecto que nos permite tener una visión del Chile que queremos el 2030, qué es lo que tenemos hoy y qué cambios o ajustes habría que hacer. Y desde ya el Estado chileno, el gobierno en este momento, definió que el FIA adquiera un nuevo rol, y en particular un rol en la definición de prioridades y plan de acción para el sector en particular. Esto con los insumos del proyecto del Banco Mundial, que esperamos tener el informe final durante el mes próximo. 2 palabras respecto de FIA. Nosotros somos la Fundación para la Innovación Agraria, que es una agencia de fomento a la innovación del Ministerio de Agricultura, y centra su quehacer en promover y fomentar la innovación
apoyando iniciativas, generando estrategias, transfiriendo información y resultados de proyectos y programas innovadores. Y FIA es parte del Sistema Nacional de Innovación, que depende de este consejo que yo les acabo de comentar. Tenemos 5 áreas estratégicas. ¿Y por qué 5? Porque nos dimos cuenta que hay ciertas debilidades que tenemos que cubrir. No solo podemos estar preocupados de las iniciativas de innovación, sino que a su vez tenemos un rol como antena tecnológica y de cambios para de alguna manera poder estar atentos hacia dónde valdría la pena priorizar ciertos recursos. El tema de difusión y vinculación a redes nos parece clave para no repetir los mismos errores y aprovechar a su vez de difundir los casos exitosos. Y un tema especialmente importante y que es el que a mí me tiene más entusiasmado dentro de la Fundación, que es capacitación en innovación y emprendimiento, puesto que nos damos cuenta que en nuestro sector todavía la cultura de innovación es algo que requiere de un proceso largo de trabajo. Finalmente, el impulso a la innovación regional ha sido un mandato del gobierno en términos de no quedarnos concentrados en Santiago de Chile, sino que estar en las regiones donde están ocurriendo los problemas, donde está o queremos que ocurra la innovación. Todos estos elementos a través de un financiamiento que afortunadamente a partir del año 2005 con los fondos de innovación para la competitividad, que lo ven en la línea verde, incluye esa línea los fondos regulares de ciencia y tecnología, más estos fondos del FIC, de Fondo de Innovación para la Competitividad, que nos han permitido dar un salto bastante grande. Ahora la verdad es que el 2010 esos fondos se han duplicado en términos reales, y eso gracias al precio del cobre, debemos ser honestos en eso, no porque el Estado esté dedicando más financiamiento específicamente a esto, sino que gracias al royalty hemos podido aumentar mucho más los recursos. Y para terminar, un par de láminas respecto a este fondo que se orienta a fortalecer el Sistema Nacional de Innovación y en particular en las regiones. Y la Subsecretaría de Economía es responsable de ejecutar este programa con la participación de este consejo que yo les comentaba y de varias entidades coejecutoras, entre las cuales estamos nosotros como FIA, y que vamos a asumir un rol de coordinación para el sector mucho más preponderante a partir de mitad de este año. Una cosa importante a mencionar es que este FIC se ha dividido en 2 fondos y la verdad es que el FIC nacional, que es el que ocupa la mayor cantidad de estos fondos, ha de alguna manera desarrollado algunas iniciativas interesantes y una que me gustaría comentar que se refiere a un modelo de consorcios tecnológicos que lo que ha desarrollado es una unión entre las empresas, las universidades e institutos tecnológicos, es decir, el sector privado con el sector de la investigación y desarrollo, formando estos consorcios tecnológicos que son empresas, son sociedades anónimas, pero lo interesante acá era tratar de unir la demanda con la oferta y que no, o las necesidades con los trabajos que se están desarrollando a nivel de la investigación. Y dentro de estos consorcios hay 3 grandes elementos: programas de investigación, programas de transferencia y comercialización de los resultados y programas de creación de capacidades permanentes, es decir, desarrollo de recursos humanos. Destinos del año 2011 para estos fondos: promover investigación aplicada, innovación en las empresas, difusión y transferencia tecnológica, aceleración del emprendimiento innovador, formación y atracción de recursos humanos especializados, fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a la competitividad y fomento a esta cultura de innovación que yo les hablaba y el emprendimiento. Los próximos pasos, y con esto termino, estamos en una fase, yo diría, de evaluación del impacto de los diferentes programas. Ustedes han visto la evolución de las políticas, pero queremos saber cuánto ha sido el impacto. Un tema difícil, ya se comentó aquí previamente, pero es crucial para poder afiatar nuestro plan estratégico y sus pilares, como aparecen ahí: capital humano de calidad, innovación empresarial y ciencia de base con orientación estratégica.
puesto que al final lo que nos interesa es que la institucionalidad sea tremendamente eficiente para lograr resultados de innovación. Y en particular un tema que nos preocupa, que es el tema de la accountability, es decir, de ser capaces de decir, estos son los recursos que hemos gastado y esto es lo que se ha logrado con ellos. Por lo tanto, creo que con eso termino mi presentación y les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Si ustedes piensan un poco, este seminario en realidad es como una historia. Es una historia que nos están contando, que se está armando bajo la idea de primero hablarnos, recuerdan ustedes, de la Revolución Verde, el final de un paradigma. Luego nos hablaron de cómo se van modificando, cuál es la evolución de los sistemas de innovación agraria en América Latina. También nos platicaron sobre el tema del desarrollo incluyente, el problema de la pobreza y cómo atacarlo desde un punto de vista de la innovación. Y luego nos hablaron algo que, por cierto, es este seminario, que es un instrumento institucional, es una innovación institucional que precisamente constituye esta red que se está formando. Todo esto, en realidad, fue, así es la historia, como un tema conceptual, nos dieron el marco, y lo que estamos haciendo ahorita es dando testimonios. Y este testimonio en particular que nos acaban de entregar, muy brillantemente, doctor, tiene que ver con la acción del Estado precisamente para atacar estos problemas. Porque miren, imagínense ustedes el tema de innovación. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿quién, como decimos en México, se echa el boleto? Porque la innovación es riesgo. Por definición es riesgo, es algo nuevo. Pero si ustedes piensan que la innovación se tiene que traducir en proyectos, y en particular proyectos de inversión, por ejemplo. Pero ¿cuál es la historia que todos sabemos en los proyectos? La historia que todos sabemos es que hay curvas de aprendizaje. Por lo menos en el sector financiero, nosotros sabemos que en el primero o segundo año hay pérdidas. No hay para dónde moverse, es parte de la historia de los proyectos. Y si es un proyecto de innovativo, pues todavía es más complicado. Entonces viene el tema del riesgo y la pregunta, ¿quién lo toma? Porque si ustedes dicen, bueno, pues pido crédito. A ver, comiencen ustedes a pagar cuando tienen pérdidas y amortizar el crédito. Pues estresaron el proyecto y lo más probable es que no van a poder resolverlo. Entonces, este primer tramo de los proyectos de innovación, este primer tramo, alguien tiene que asumir el riesgo. Y yo creo que el doctor nos ha hablado del papel del Estado, de cómo está comenzando precisamente a cubrir esta primera etapa, una especie de inversionista ángel, vamos a llamarle así, pero que efectivamente está permitiendo que eventualmente la iniciativa privada, el dinero privado, tome el proyecto y lo jale. Esta es una historia muy importante porque fuera del mundo, y me gustó mucho lo que puso el doctor del financiamiento, fuera del mundo de la ciencia y de la tecnología, pues siempre al final del día llegamos al negocio. Y el negocio es el proyecto y es la recuperación de los créditos o de la incorporación del capital de riesgo. Esta primera testimonio que nos dio el doctor lo vamos a complementar y va a ser un seguimiento con nuestra propia historia. Y cuando digo nuestra propia historia, es la historia de México. Y me voy a permitir presentarles al doctor José Arnulfo del Toro Morales. Él es el director general de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa. El doctor es ingeniero industrial mecánico en térmica por el Tecnológico de Ciudad Guzmán, aquí en Jalisco. Cuenta con una maestría en ingeniería agrícola y una en mecánica en diseño. También posee un doctorado en ingeniería agrícola por el Silsoe College en Bedford, Inglaterra, que precisamente lo logró con un ingenio, una innovación particular que él desarrolló en aquellas latitudes. Actualmente desempeña el cargo al que he hecho mención y su labor principal es fomentar el desarrollo tecnológico en el sector agropecuario, procurando generar tecnologías en México. Y yo quisiera agregar en forma personal que es no solo un excelente amigo, sino un funcionario que de verdad está logrando resultados y que transitó, vamos a llamarle, del papel tradicional del Estado en apoyar y bueno, pues a ver qué pasa, a realmente enfocarse y ver que esos resultados que se esperaban se estén dando. Con ustedes, el doctor del Toro. Doctor, por favor.
Muy bien, buenas tardes. Con esta introducción creo que me va a ayudar mucho a empezar. A ver, pare la mano el que esté de acuerdo que hay que invertir en desarrollo tecnológico porque nos vaya bien como país. Hasta 2 manos, dicen. Excelente. Ahora, pare la mano el que sea gobernador de un estado, diputado o senador en México. Creo que me falta la mitad del público. Es importantísimo esto, señores de la red, cómo tenemos que cambiar las cosas si no están los que toman las decisiones para cambiar las cosas. Es fundamental eso. Así empiezo mi plática. Si la ponen, por favor. Y ahorita van a ver por qué. Se llama la importancia en la investigación y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario. Normalmente cuando diseñamos esta plática, este es un pedacito de la plática porque me dieron poco tiempo de todo un rollo que traemos ahí. Queremos cambiar la mentalidad de muchas gentes que toman decisiones en este país para que le invertamos más en esto, ¿no? A ver si latino aquí con la tecnología. Bien, ¿cómo andamos nosotros en la parte de investigación? Bueno, los antecedentes vimos. La base del desarrollo del país es la investigación y ya todos pararon la mano, al menos el 99%, con excepción de los que están dormidos. No basta con gastar dinero año con año y es necesario invertir en investigación tecnológica. Eso le queda, no lo hice yo, ni lo inventé yo, pero le queda muy bien a México. Gastamos muchísimo dinero e invertimos muy poco. México solo invierte el 0.38 de su PIB para investigación, esto de acuerdo a la OCDE, cuando que todos los miembros invierten al menos el 2.5. Estamos en último lugar. Como referencia, tenemos aquí en la parte de México, en la Zagarpa en particular, el presupuesto total de la Secretaría fueron 73.600 millones de pesos en 2010. Para investigación había 450 millones de pesos. Es a nivel nacional, no estamos hablando a nivel municipal, a nivel nacional, 450 millones de pesos. El 0.006, tómenlo como factor, como porcentaje, pero es nada. En el 2011 nos fue un poquito mejor, gracias a una plática que dimos con los diputados, es 3.748 millones de pesos, ahorita van a ver un cuadrito al final de mi plática en qué está esa lana, y es el 0.05 todavía, pero de 73.000 millones de pesos. ¿Qué queremos nosotros realmente? Pues de un campo tradicional, más la innovación, queremos un campo con investigación y transferencia de tecnología aplicada. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué tenemos ahorita? Fuga de cerebros, pobre desarrollo tecnológico, muy limitada innovación. Si vemos las patentes que hacemos para el sector es contadas con una mano. Que se haga lo que se puede y no lo que se debe, eso lo hacen las instituciones en México y me consta. Están esperando a ver cuánto presupuesto se les da y luego hacen el programa del trabajo y jamás hacemos un planteamiento a los actores que toman decisiones, es decir, en México se ocupan 10.000 millones, 100.000 millones de pesos de investigación y justificados plenamente. No lo hemos hecho y creo que esa es parte del cambio que queremos provocar. Una escasa vinculación con el aparato productivo, con las áreas de investigación, educación, la Cámara de la Industria y la Transformación. Es tan grande México que la Secretaría de Economía, que lidera el tema de innovación en CONACYT, no pela al sector agropecuario. Cuando nos habla la Secretaría de Economía es para decirnos vamos a traer cupos para traer azúcar, trigo, maíz, etcétera, etcétera, o para que le bajen la leche al precio de las tortillas y los jitomates, pues está muy caro. Para eso nos buscan más. Entonces creo que es importante ver lo que nos está pasando. ¿A qué le queremos apostar? A una sustentabilidad, que no exista fuga de capitales, que no exista fuga de cerebros, a una inversión a mediano y largo plazo y no a 6 meses como lo hacemos en México, a un desarrollo rural asertivo, innovador y competitivo y un desarrollo de tecnología mexicana que resuelva problemas de México. Importamos cantidades industriales de tecnología de todo. Líneas de acción para hacer esta estrategia es para atender esta necesidad de desarrollo tecnológico que produce alimentos, se plantea la siguiente línea de acción. Primero, en tecnologías e insumos, trabajar mucho más en nutrición vegetal.
En fertilizantes en particular, nada más en fertilizantes importamos 90,000 millones de pesos por año, es más que el presupuesto de la Zagarpa. Si ese tema, nada más ese tema, le invirtiéramos más en desarrollo e investigación y ahorráramos un 15, un 20% de lo que fertiliza el productor sin hacer un análisis de suelo previo, estaríamos del otro lado. Nada más con ese tema, comparándolo con el presupuesto de la Zagarpa, creo que eso podríamos hacer algo. Ya no se diga si le metemos biofertilizantes y todas las tecnologías modernas que tenemos. En nutrición animal, alimentos balanceados, por ejemplo en acuacultura nos falta mucho el desarrollo de alimentos específicos para la acuacultura. En maquinaria y equipo, invernaderos, sistemas de riego, sembradoras, etcétera. En general, la que no se fabrica con una empresa extranjera está posicionada en México, es importada y no tenemos de otra. Eso es muy interesante y el desarrollo que se hace en México es muy incipiente en algunos equipos. En material genético, agrícola, pecuario y pesquero, todo es importado en México. La semilla, si bien somos fabricantes, o sea, somos un país muy rico en genética, de ahí salen muchas bases de las semillas, pero todas las hacen empresas extranjeras. El maíz es una sola empresa, los ornamentales son de Holanda, el semen, todo bien importado, es increíble. Ejemplos, la plática trae como unos 50 ejemplos, nomás voy a dar uno, para que no se asusten, un agrícola, un pecuario y un pesquero, también para que todos estén contentos. Ya les decía, la mayoría de los fertilizantes, 90% son importados, creando una dependencia. ¿Qué queremos como propuesta de desarrollo? Impulso a las biofábricas de fertilizantes. Tenemos un potencial en México enorme en ese tema y podemos bajar y ahorrar dinero, pero inmensamente grande. Obviamente también en reducción de agroquímicos. En biofertilizantes, empresas transnacionales con fábricas en México han demostrado un excelente resultado, son más económicos, no contaminan, pero falta una estrategia de modificación y desarrollo de equipos. La producción de fertilizantes es lo que queremos en base a materias orgánicas y actualizar la tecnología para la producción de fertilizantes químicos. En alimentos balanceados como la acuicultura, lo hemos discutido mucho ahí con los especialistas, no hay disponibilidad, el alimento no es específico para especies de cultivo y costos elevados y un uso excesivo de harina de sardina. ¿Qué queremos? Un uso de sustitutos de harina de pescado, la producción de alimentos específicos para especies de cultivo y producción nacional de alimentos. Es un ejemplo muy breve, es una lista inmensa que traemos en una plática en este tema. En material genético, también en bovinos leche, bovinos carne, tenemos también una serie de ejemplos como dependemos de semen que llega de otros países y a veces nos la juegan de que si el semen que están vendiendo sale muy bueno, nos dejan de vender y seguimos a un nivel mediocre. Aplica en todas las partes. Igual en pesca y acuacultura, la creación de alevines, por ejemplo, para desarrollar este tema que tiene un potencial inmensamente grande en México, está todavía en pañales, creo que ahí hay que apostarle. Lo ponemos, el ejemplo, insisto, es muy grande esto, de qué es lo que queremos hacer y toda la tarea que nos falta hacer, donde podemos invertir cantidades de recursos como gran negocio que puede ser en México. Otra línea de acción es la infraestructura y desarrollo de protocolos, la sanidad e inocuidad, el valor agregado de la industria. México es un gran exportador, pero de materias primas. En la parte de sanidad e inocuidad, el gobierno federal gasta 38,000 millones de pesos en la parte del sector salud, nada más para controlar la obesidad, porque no cuidamos los alimentos que producimos para el consumo nacional. O sea, las cifras son escalofriantes y no invertimos nada en desarrollar este tipo de cosas. Es muy poco, ¿sí? La parte de valor agregado de la industria, creo que México está en pañales, ahí tiene un potencial inmensamente grande que desarrollar en temas de innovación. Ejemplo, productos pecuarios, habíamos visto los rastros TIF, mandamos mucho novillo a Estados Unidos de 200 kilos y nos regresan filetes caros. Esa es la realidad, o sea, tenemos estados que son ganaderos casi al 100% y no tienen un solo rastro TIF. ¿Sí? Entonces creo que este tipo de temas así que sacudamos las cabezas de los que toman decisiones, creo que es importante para seguir avanzando en este tema. Otra línea de acción, desarrollo de nuevos productos. ¿Cuál es? Desarrollar nuevos productos aprovechando el potencial productivo que permite la gran diversidad de climas, suelos y ambientes territoriales y marítimos, mar abierto
en México vinculados con demanda de mercado. El país, cuarto país megadiverso del mundo, y toda la investigación que tenemos, o el 90, el 80% de la investigación se va a lo tradicional, maíz, frijol, trigo, y punto, se acabó. Y tenemos un potencial inmenso de cultivos de todos tipos que quieran, exóticos, no exóticos, etcétera, de todos los climas. De veras es inmensamente rico y no lo explotamos. Vienen mejores extranjeros y nos dicen, aquí tienen un potencial y le están invirtiendo y está siendo todo un éxito. El caso, por ejemplo, de los berries en México, pero son empresas extranjeras que vienen a decirnos que aquí somos ricos, pero no estamos aprovechándolo. Tenemos un potencial inmenso. En todos los foros que he estado yo, cuando hacemos talleres de qué investigamos, siempre sale el mismo tema, maíz, frijol, trigo. Pero nunca te ponen a innovar e investigar en todo el potencial de los nuevos cultivos que tenemos como país. Es tremendo. En infraestructura, también infraestructura para investigación, protocolos de prueba y materiales de referencia. Creo que esa parte en México, estamos importando los materiales de referencia y cuando quieren no los dan y cuando quiere un país me dicen, ¿sabes qué? Tu jitomate tiene salmonela y te cierra las fronteras y no hay forma que les comprobamos que no es cierto. Estamos dependiendo totalmente de eso. Creo que es importantísimo meterle a la parte de la infraestructura de laboratorios, protocolos de investigación para poder demostrarles que aquí en México se hacen, porque se hacen las cosas bien hechas. Hay mucha calidad, pero de repente no le damos ese valor que se tiene porque no tenemos la herramienta técnica científica para demostrarle al mundo que aquí hay mucha calidad. Es muy, muy importante esta línea de acción. Obviamente, el desarrollo de recursos humanos, formación de especialistas, formación de personal con posgrado y técnicos especializados. También dejamos de hacer eso en las escuelas, los planes de estudio. Todas las universidades tenemos que estar actualizándonos a lo que el mercado está demandando con nuevos cultivos para que tengamos realmente gente. Perdón. Las curvas de aprendizaje de la persona, el técnico más sencillo que hay en un invernadero nos cuesta mucho porque no lo metemos y lo enseñamos como nuestro propio producto. No sabe ni cómo cortar un jitomate cuando es rayado, cuando es verde, cuando es maduro, cuando es sazón y se trae todo el racimo, porque no entrenamos a la gente en ese sentido. No digamos al especialista de nutrición o de plagas o al especialista que es el manager que va a manejar la empresa para que salga adelante la empresa con toda esa tecnología. No tenemos esos planes de estudio, tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido, en cambiar todo esto y desarrollar lo que está necesitando los cambios que son muy dinámicos en el mundo. Y México tiene una apertura tremenda, pero no tiene nada para atender esa apertura tan rápida. Ok, esa línea estratégica requieren una atención especial con ciertos puntos, que ahorita lo vamos a mencionar muy rápido. Esa es la parte. Uno es mayor inversión. Si vieron el porcentaje que le estamos dedicando a investigación, todavía es 0.00, o sea, es realmente muy poco. Entonces, sin eso no podemos hacer nada. Y ahí es donde viene la necesidad de hacer conciencia en los que toman las decisiones aquí en México. Y no son los científicos, ni son ustedes que están aquí que están convencidos, son otras personas que son los que tenemos que meter a los foros y sacudir la cabeza de lo importante que es esto de la innovación para que tomen decisiones en ese sentido. Son políticos, efectivamente, pero cuando les hablas claro y les dices todo lo que estamos dejando de hacer o perdiendo dinero por no innovar, creo que entienden, porque todos entendemos, y eso es lo que queremos hacer en ese sentido, ¿no? Más inversión. Definitivamente los presupuestos son bajísimos en este país y esto no nos permite tener nada de lo que estamos comentando ahorita, laboratorios, personal, materiales de referencia, etcétera. Una coordinación y vinculación entre secretarías, instituciones de investigación, desarrollo tecnológico, centros académicos, vinculando con otras áreas científicas y del conocimiento. Eso es muy importante. Difícilmente nos vamos a encontrar un ingeniero mecánico que entre al campo o un ingeniero electrónico que esté atendiendo a un productor, cuando que se requiere urgentemente que haya una vinculación en estrategias. Es muy importante, ¿sí? Y pregúntenmelo a mí, soy ingeniero mecánico y estoy en la agricultura toda la vida, y luego les platico por qué. Es muy interesante, pero no vinculamos las instituciones de educación y las áreas multidisciplinarias que el campo requiere para avanzar en esto. La relación entre la academia, investigación, producción primaria, agroindustria e iniciativa privada de industria, metal mecánica y otras.
Esa parte nos falta mucho. Ya cambiamos un modelo que ahorita lo voy a presentar muy rápido, pero en el modelo no aparece la figura del inversionista que va a comprar la patente para desarrollarla y meterla en el campo. Esa parte nos duele mucho. La gente no ve al campo como una gran inversión, cuando que es un negocio inmensamente grande. Mayor impulso a programas que induzcan el valor agregado, postproducción y aprovechamiento de sus productos y reconversión productiva, ya lo comentamos. Más garantías para la propiedad intelectual, derechos de autor y patentes. Creo que también en México teníamos la mala fama de que todo el mundo se copia todo y entonces dice, pues yo no le puedo invertir algo que lo voy a hacer, voy a patentarlo y después no me lo respetan. Eso es muy, muy importante. También incentivos para la innovación, subsidios, excepción de impuestos. Finalmente entendieron y se está haciendo ya un análisis a nivel nacional junto con la Secretaría de Hacienda que hay que meter incentivos para la innovación. Hay gente que quiere invertir, pero si no hay incentivos no invierte la gente en este negocio. Eso es muy claro y tenemos que buscarlo en ese sentido. Impulso a la creación y fortalecimiento y reconocimiento y certificación de estándares.